Al inicio de los tiempos, conforme descrito en las Sagradas Escrituras, Dios creó el cielo y la tierra, separó la luz de las tinieblas y dio vida a toda criatura. Entre sus creaciones nos dio la vid, un regalo que lleva en sus frutos tanto el potencial para la celebración como para la controversia. A través de los siglos, la humanidad ha cuestionado: ¿es pecado beber vino o cerveza? El cristiano puede beber moderadamente. Este enigma permea no solo la mente de los creyentes, sino que también resuena a través de las Escrituras, desafiándonos a explorar las profundidades de la sabiduría divina para encontrar las respuestas. Hoy nos sumergiremos en las aguas vivas de la palabra, buscando claridad y entendimiento sobre este tema tan discutido. Acompáñanos en este viaje espiritual, donde cada verso y cada historia revelará la mente del Eterno sobre el consumo de bebidas alcohólicas. En el corazón de esta reflexión surge la pregunta fundamental: ¿cuál es el verdadero propósito del vino en la vida de un cristiano? Las Escrituras nos guían suavemente por este camino, entrelazando la historia del vino con los designios divinos. El vino, mencionado varias veces en la Biblia, simboliza no solo alegría y celebración, sino también la complejidad de las elecciones humanas. En Eclesiastés 9:7 se dice: «Ve, come tu pan con alegría, y bebe tu vino con corazón alegre, pues Dios ya se ha complacido de tus obras». Aquí la palabra nos invita a celebrar la vida y las bendiciones divinas con alegría, pero nos da esto carta blanca para consumir sin límites. La respuesta, enraizada en las Escrituras, equilibra libertad con responsabilidad. Efesios 5:18 nos advierte: «Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu». Este versículo no solo resalta los riesgos del exceso, sino que también apunta hacia una búsqueda mayor, la plenitud encontrada en el Espíritu Santo. La verdadera cuestión, entonces, se convierte en: ¿estamos buscando alegría y satisfacción en las cosas correctas? La búsqueda de esa respuesta nos lleva más profundamente al corazón de la fe. El vino en la Santa Cena, por ejemplo, simboliza la sangre de Cristo, derramada por nosotros, representando un nuevo pacto. Lucas 22:20 dice: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Así, el vino se convierte en un símbolo de sacrificio, redención y la promesa de salvación. ¿Cómo podemos entonces equilibrar su consumo de manera que honre ese simbolismo profundo? La sabiduría bíblica sugiere una vida de moderación, donde cada elección refleja nuestra gratitud y respeto por el sacrificio divino. Proverbios 23:20-21 advierte contra la embriaguez y la glotonería, recordándonos que tales comportamientos pueden llevar a la pobreza y al desgaste. La pregunta que emerge es: ¿cómo nuestras elecciones en el consumo de vino reflejan nuestra relación con Dios y con los demás? La Biblia no es un libro de reglas simples, sino una fuente de sabiduría que nos orienta a vivir de manera que agrade a Dios. En Proverbios 20:1 se nos advierte: «El vino es escarnecedor y la bebida fuerte alborotadora, y todo el que por ello se errare no es sabio». Este versículo nos lleva a reflexionar sobre el poder del vino de alterar nuestro juicio y comportamiento. Pero entonces, ¿cómo debemos interpretar los pasajes que muestran el vino en un contexto positivo, como en la boda en Caná, donde Jesús realiza su primer milagro transformando agua en vino? Esta dualidad nos lleva a una comprensión más profunda de la intención divina, donde el enfoque no es simplemente el acto de beber, sino el corazón y la conciencia con que se bebe. Es esencial reconocer que, aunque la Biblia contiene referencias al vino y otras bebidas fermentadas, hace una clara distinción entre el uso moderado y el abuso. En Efesios 5:18, Pablo advierte: «Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu». Aquí, el énfasis no está en la prohibición completa, sino en el peligro de la embriaguez, que lleva a la pérdida de control y al alejamiento del Espíritu Santo.
La moderación surge como un principio fundamental, instándonos a reflexionar sobre nuestras motivaciones y la búsqueda del equilibrio en todas las áreas de la vida. El Antiguo Testamento ofrece varios ejemplos del consumo de vino como parte de las celebraciones y rituales religiosos. Deuteronomio 14, 26 instruye: «Y aquel dinero darás por todo lo que deseare tu alma, por bueyes, o por ovejas, o por vino, o por bebida fuerte, o por todo lo que tu alma te pidiere, y comerás allí delante del Señor tu Dios, y te alegrarás, tú y tu casa». Este versículo ilustra el vino como elemento de alegría y celebración delante del Señor, indicando que su consumo, dentro de un contexto de gratitud y reverencia, no es intrínsecamente pecaminoso. Sin embargo, la sabiduría bíblica nos advierte sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol. Proverbios 23, 20-21 nos dice: «No estés entre los bebedores de vino, ni entre los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón vendrán a la pobreza, y la somnolencia vestirá de harapos». La preocupación aquí no es solo con el bienestar espiritual, sino también con las consecuencias físicas, sociales y financieras del abuso de alcohol. Así, somos llamados a ejercer discernimiento y autocontrol, evitando que el vino se convierta en un ídolo o una trampa en nuestras vidas. Esta reflexión nos lleva a considerar los momentos en la Biblia donde el alcohol causó no solo caída espiritual, sino también destrucción palpable: la vida de Lot y sus hijas. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, en un momento de desesperación y engaño, sus hijas embriagan a Lot para perpetuar la linaje a través de él. Génesis 19, 30-38. Este acto desesperado, influenciado por el alcohol, resultó en una descendencia marcada por el conflicto y la enemistad. Aquí vemos cómo el alcohol puede no solo destruir al individuo, sino también corromper a las generaciones futuras. Avanzando al libro de Samuel, encontramos al sacerdote Elí reprendiendo a Ana, pensando que estaba embriagada mientras oraba fervorosamente en el templo. 1 Samuel 1, 12, 16. Este malentendido destaca la percepción negativa del abuso de alcohol, aunque en este caso fue un equívoco. Ilustra la importancia de mantener una postura sobria, especialmente ante lo sagrado. La historia de Nabal y Abigail en 1 Samuel 25 muestra a Nabal, cuyo consumo excesivo de alcohol casi lleva a la destrucción de su casa. Abigail, su sabia esposa, interviene, salvando a su familia con su prudencia y diplomacia. Nabal, cuyo corazón murió dentro de él tras una borrachera, es un ejemplo clásico de cómo el alcohol puede cegar la razón y casi llevar a la ruina. En el Nuevo Testamento, Pablo advierte a la iglesia en Éfeso sobre los peligros de la embriaguez que lleva a la disolución, contrastándola con el llenarse del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Este llamado a la sobriedad va más allá de lo físico, alentando a los creyentes a buscar una conexión más profunda y significativa con Dios, en lugar de buscar refugio en placeres temporales. La preocupación bíblica con el consumo de alcohol refleja un entendimiento profundo de la naturaleza humana y sus tendencias hacia el exceso. Los proverbios, ricos en sabiduría, advierten repetidamente contra los peligros de la embriaguez, asociándola con la violencia, el escarnio y la errancia. Proverbios 23, 29-35. Estos versículos pintan una imagen vívida de las trampas de la indulgencia y sirven como un llamado a la vigilancia y a la moderación. Reflexionar sobre estas historias y advertencias nos lleva a una comprensión más profunda del papel que el alcohol ha jugado a lo largo de la historia bíblica. No es tanto el vino en sí lo que es peligroso, sino el corazón humano y su tendencia hacia el desorden. El llamado de las Escrituras es hacia un corazón transformado, uno donde el Espíritu de Dios habita y guía nuestras elecciones. Además, la Biblia nos insta a considerar el impacto de nuestras acciones en los demás. Romanos 14, 21 aconseja: «Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer otras cosas en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite,
Este versículo nos recuerda la importancia de la empatía y del amor al prójimo, animándonos a renunciar a ciertas libertades si pueden llevar a otros a pecar. La decisión de beber, por lo tanto, no debe basarse solo en nuestra propia conciencia, sino también en el impacto potencial sobre la comunidad de fe. La cuestión del consumo de alcohol entre los cristianos también nos invita a reflexionar sobre la libertad en Cristo. Gálatas 5:13 nos dice: «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». La libertad que tenemos en Cristo no es una licencia para indulgencias personales que puedan desviarnos del camino de la rectitud, sino una oportunidad para vivir de manera que glorifique a Dios y edifique a los demás. Ahora pensemos juntos sobre esa libertad que el Señor nos ha dado. Es preciosa, ¿verdad? Un don que nos libera de las ataduras del pecado y nos permite caminar en luz y amor. Pero como toda dádiva preciosa, viene con una responsabilidad inmensa. Veámoslo bien, esa libertad no es un pase libre para hacer todo lo que nos plazca. No, es una invitación a vivir una vida que refleje el amor de Cristo por nosotros. Entonces, cuando hablamos sobre el consumo de alcohol, realmente estamos hablando sobre cómo usamos esa libertad. Pablo, en sus cartas, nos orienta a buscar lo que edifica. No se trata solo de lo que está permitido o prohibido, sino de lo que construye, lo que fortalece, lo que nos acerca a Dios y a nuestros hermanos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, dice en 1 Corintios 10:23. Eso es clave para entender cómo vivir nuestra libertad en Cristo. Digamos que decides tomar una copa de vino en una celebración con amigos o familiares. Si esto se hace con un corazón agradecido y sin exceder, buscando la alegría y comunión, refleja el amor y la libertad que tenemos en Cristo. Sin embargo, si ese acto conduce a un comportamiento que no glorifica a Dios, o peor aún, se convierte en un tropiezo para un hermano o hermana en la fe, entonces estamos fallando en usar nuestra libertad con sabiduría. La verdad es que nuestro comportamiento tiene impacto. Somos partes de un cuerpo mayor, la Iglesia, y nuestras acciones pueden animar o desanimar a los demás. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, nos recuerda Pablo en Romanos 14:7. Esto significa que nuestra libertad en Cristo se vive mejor cuando consideramos a los demás, amando y sirviendo de corazón. Al sumergirnos más profundamente en las Escrituras, encontramos figuras como Daniel, que eligió no contaminarse con el vino del rey, prefiriendo agua y legumbres, Daniel 1:8-16. Este acto de abstención no era meramente una elección dietética, sino una firme declaración de fe y una demostración de confianza en el Señor. Daniel y sus amigos emergieron más saludables y sabios que todos los jóvenes alimentados con las delicadezas del rey. Este pasaje nos enseña sobre la importancia de ser selectivos en nuestras elecciones, no solo en relación con el consumo de alcohol, sino en todas las áreas de la vida, eligiendo aquello que fortalece nuestro cuerpo y espíritu, honrando a Dios por sobre todo. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a esta historia de Daniel y sus amigos. Estaban en tierra extranjera, rodeados por costumbres y prácticas que no eran las suyas, bajo presión para conformarse. Pero miren, eligieron un camino diferente, uno que iba contra la corriente, porque sabían quiénes eran y en quién confiaban. Y esta decisión, miren, no fue fácil. Estaban arriesgando todo, incluso sus vidas, al rechazar el vino y la comida del rey. Pero Daniel tenía una fe firme y una confianza de que Dios cuidaría de ellos. Y no resultó ser así. Después de 10 días, estaban mejor de salud que todos los que se alimentaban de las porciones del rey. Esto nos muestra, claramente, que cuando ponemos a Dios al frente de nuestras decisiones, incluso aquellas que parecen pequeñas o insignificantes, Él nos honra, muestra que el camino de Él es el mejor. Y esta historia no es solo sobre comida y bebida, es sobre decisiones diarias, sobre vivir de una manera que muestre al mundo a quién pertenecemos.
es sobre decir no a lo que el mundo ofrece, porque sabemos que tenemos algo mejor, algo que realmente sacia nuestra hambre y sed, algo que da vida verdadera. Este pasaje de Daniel es un recordatorio para nosotros, un recordatorio de que estamos llamados a ser diferentes, a no conformarnos con el estándar de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, como dice Pablo en Romanos 12.2. Esto significa hacer elecciones que pueden no tener sentido para otros, elecciones que nos separan, pero que nos acercan a Dios. Entonces, cuando pensamos en el consumo de alcohol o cualquier otra cosa en nuestra vida, la pregunta que debemos hacer es, ¿esto me acerca a Dios? ¿Refleja mi fe y mi confianza en Él? Daniel y sus amigos mostraron que confiar en Dios, seguir sus caminos, incluso cuando parece locura para el mundo, es lo que nos hace verdaderamente fuertes, saludables y sabios. Y mira, no es que vamos a ser perfectos, no es eso. Tropezaremos, cometeremos errores, pero se trata de dónde ponemos nuestra confianza, de buscar a Dios en cada decisión, pidiéndole sabiduría y dirección. Se trata de vivir de una manera que muestre al mundo que tenemos algo diferente, algo que vale la pena. Y eso, amigos, hace toda la diferencia. La historia de Noé, un hombre justo que encontró gracia ante los ojos del Señor, ofrece otra perspectiva sobre el consumo de alcohol. Después del diluvio, Noé planta una viña y, consumiendo el vino, se embriaga, llevando a eventos desafortunados dentro de su familia. Génesis 9, 20-27. Esta narrativa destaca las consecuencias imprevistas de la embriaguez, incluso para un hombre de fe como Noé. Nos alerta sobre cómo incluso los justos pueden caer en tentación y enfrentar repercusiones graves, reforzando la necesidad de vigilancia y autocontrol en nuestras vidas. Imaginen, Noé fue el hombre elegido por Dios para sobrevivir al gran diluvio, junto con su familia. Eso no es poca cosa, no. Muestra cuán justo y fiel era. Pero miren, incluso alguien tan cerca de Dios como Noé terminó tropezando. Esto ocurrió cuando decidió plantar una viña y, después de cosechar el fruto, hacer vino. Lo que sucedió después, fue una situación bastante complicada. Noé terminó embriagándose, y en ese estado de embriaguez se expuso dentro de su propia tienda. Uno de sus hijos, Cam, vio a Noé en esa situación, y en lugar de ayudar, fue a contárselo a sus hermanos. Sem y Jafet, sin embargo, actuaron con respeto, cubriendo a su padre sin mirar su vulnerabilidad. Aquí vemos claramente cómo un momento de falta de autocontrol condujo a consecuencias duras no solo para Noé, sino para toda su familia. La embriaguez de Noé abrió la puerta a la deshonra dentro de su propio hogar, y más que eso, las reacciones de sus hijos hacia su condición generaron bendiciones y maldiciones que afectaron a sus generaciones futuras. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Primero, que la vigilancia y el autocontrol son esenciales. La historia de Noé nos muestra que nadie está inmune a las tentaciones y a las consecuencias de nuestras elecciones. Incluso los justos y fieles necesitan estar atentos para no caer en trampas que parecen inofensivas. Esta historia nos hace reflexionar sobre la importancia de actuar con dignidad y respeto, incluso cuando otros a nuestro alrededor pueden estar fallando. La actitud de los hijos de Noé ante su vulnerabilidad nos enseña sobre la importancia del honor y del respeto dentro de la familia. Este pasaje bíblico refuerza que nuestras acciones tienen impacto no solo en nosotros mismos, sino también en las personas a nuestro alrededor y en las futuras generaciones. Necesitamos, por lo tanto, vivir nuestras vidas con sabiduría y prudencia, buscando siempre glorificar a Dios en nuestras acciones y decisiones, recordando que incluso un momento de debilidad puede tener repercusiones duraderas. El Nuevo Testamento nos ofrece el ejemplo de Pablo, aconsejando a Timoteo a usar un poco de vino por causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo 5, 23. Este consejo práctico refleja el entendimiento de que, aunque la abstinencia es recomendable, existen circunstancias en las que el consumo moderado de alcohol
puede ser beneficioso para la salud. Aquí, Pablo reconoce el valor medicinal del vino, al mismo tiempo que mantiene una perspectiva equilibrada sobre su uso, evitando excesos que puedan conducir a la embriaguez. Salomón, en toda su sabiduría, ofrece perspectivas valiosas sobre la vida y las elecciones humanas en Eclesiastés. Explora la futilidad de buscar satisfacción solo en placeres mundanos, incluyendo el vino, destacando que todo es vanidad sin una relación verdadera con Dios. Eclesiastés 2:1-11. Esta reflexión nos invita a considerar nuestras prioridades y a buscar contentamiento y alegría, no en las bebidas o en otras formas de indulgencia, sino en el amor y en la sabiduría que provienen de lo alto. Al considerar el consumo de alcohol a la luz de la Biblia, también debemos tener en cuenta el contexto cultural e histórico de las Escrituras. El vino en la antigüedad, frecuentemente consumido por falta de agua potable segura, no era necesariamente tan potente como las bebidas alcohólicas modernas. Esta distinción nos ayuda a comprender que las advertencias bíblicas contra la embriaguez son aún más pertinentes hoy, dada la variedad y la fuerza de las bebidas disponibles. Debemos reconocer que el alcohol, aunque pueda parecer un simple elemento de socialización o incluso un medio de relajación para algunos, es en realidad una sustancia que puede causar dependencia y llevar a consecuencias devastadoras. Estamos hablando de problemas de salud graves, como enfermedades del hígado, problemas cardiovasculares y efectos negativos en la salud mental, incluyendo ansiedad y depresión. Pero no es solo eso, hermanos y hermanas. El impacto del alcohol va más allá de lo físico, afectando también lo espiritual y lo emocional, llevando muchas veces a la destrucción de hogares y vidas. Reflexionemos sobre las familias, base de nuestra sociedad, que a menudo se desestructuran por el consumo excesivo de alcohol, matrimonios deshechos, hijos que crecen en hogares donde el alcohol es un protagonista constante, viendo ejemplos que no deberían seguir. El dolor y el sufrimiento que permea estas familias son heridas profundas, que solo con mucha fe, oración y apoyo pueden comenzar a ser sanadas. Es nuestro deber, como comunidad, ofrecer soporte, comprensión y ayudar a guiar a estos nuestros hermanos y hermanas hacia un camino de recuperación y redención. Además, no podemos ignorar el impacto social que el consumo excesivo de alcohol tiene en nuestra comunidad. Accidentes de tráfico, violencias, conflictos familiares, pérdida de empleo, son solo algunas de las consecuencias que frecuentemente están vinculadas al abuso de esta sustancia. Como seguidores de la palabra, estamos llamados a ser luz para el mundo, mostrando un camino de sobriedad, responsabilidad y amor al prójimo, combatiendo los males que el alcohol puede traer a nuestra sociedad. ¿Y qué decir de los jóvenes, nuestros preciosos jóvenes, que a menudo están expuestos al alcohol desde temprano, influenciados por la cultura, los medios de comunicación y hasta por el ejemplo dentro de sus propios hogares? Se enfrentan a una presión inmensa para encajar, para ser aceptados, y el alcohol, erróneamente, se ve como un puente para esa aceptación. Debemos, como iglesia, como comunidad, fortalecer a nuestros jóvenes, ofreciéndoles alternativas, mostrándoles el valor de la vida sin dependencias y guiándolos en el camino del amor, la fe y el respeto propio. Pero hermanos y hermanas, mientras hablamos de los desafíos, no debemos perder la esperanza. La palabra del Señor nos enseña que no hay mal que no pueda ser superado con fe, oración y acción. Debemos, por lo tanto, movilizarnos, creando espacios de diálogo, de apoyo y de recuperación para aquellos que han sido afectados por el alcohol, iniciativas como grupos de apoyo, asesoramiento pastoral y actividades comunitarias que promuevan la salud, la familia y los valores espirituales son fundamentales en esta jornada de cura. Recordemos siempre que, como hijos e hijas de Dios, estamos llamados a cuidar unos de otros, a ser hermanos y hermanas en Cristo, ofreciendo amor, compasión y apoyo incondicional. Es nuestro deber cuidar de aquellos que están sufriendo, extender la mano para ayudar
y ser un ejemplo vivo de las enseñanzas de Jesús, promoviendo una vida libre de las ataduras del alcohol y de otras sustancias que puedan alejarnos del camino del Señor. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta sobre si es pecado beber vino o cerveza no es un simple sí o no. La Biblia nos enseña que la clave está en la moderación, pero si no puedes beber moderadamente, entonces no bebas, pues como ocurrieron eventos desafortunados en la familia de Noé, sucede también en la actualidad en las vidas de las personas por el consumo excesivo de alcohol. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a examinar nuestros corazones y nuestras motivaciones, eligiendo vivir de manera que honre a Dios y promueva la paz y la edificación dentro de la comunidad de fe. En conclusión, mientras navegamos por las aguas complejas del consumo de alcohol, que nuestra brújula sea la palabra de Dios, guiándonos hacia la verdad, la sabiduría y el amor. Que busquemos la orientación del Espíritu Santo en todas las decisiones, viviendo no para la satisfacción de los deseos carnales, sino para la gloria de Dios. Que esta reflexión sobre el vino y la cerveza nos lleve a una comprensión más profunda de la libertad y la responsabilidad que tenemos como hijos del Altísimo, caminando siempre en el camino que lleva a la vida eterna. Si te gustó el video, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan recibir este mensaje. Activa la campana para recibir más videos como este. Dios te bendiga.